Lo que nadie te dice sobre Colombia, España o cualquier otro país y tu dinero. Mudarse a otro país después del retiro, viviendo de ingresos provenientes de Estados Unidos, puede sonar como una de las decisiones más emocionantes y prometedoras de la vida. Para muchas personas, representa la posibilidad de vivir con más calma, con mejor clima, con una casa más cómoda, con un costo de vida potencialmente más favorable, y con la sensación de que por fin llegó el momento de disfrutar con más libertad todo lo que costó tantos años construir. Y sí, en muchos casos puede ser una gran decisión. Pero también es una decisión que no se debe tomar mirando solo la superficie, ni mucho menos dejándose llevar únicamente por el entusiasmo de una tasa de cambio favorable, por una zona bonita que viste en vacaciones o por la ilusión de que en otro país todo será automáticamente más fácil, más barato y mejor. La realidad es que retirarse fuera de Estados Unidos, ya sea en Colombia, en España o en cualquier otro país, exige una visión mucho más profunda, más fría y más honesta, porque no se trata solo de mudarte, se trata de sostener esa nueva vida durante muchos años sin que una mala decisión te termine robando la tranquilidad que precisamente estabas buscando. Uno de los errores más comunes es pensar que todo depende del dólar. Mucha gente mira la tasa de cambio, y concluye que si el dólar está fuerte, entonces el retiro en el extranjero será automáticamente mejor. Pero basar tu plan en eso es muy peligroso, porque el dólar puede darte ventaja en ciertos momentos y quitártela en otros. Nadie te puede prometer que siempre subirá, ni que tu dinero siempre rendirá más mañana que hoy. La verdadera pregunta no es si hoy el cambio te favorece, sino si tu presupuesto resiste cuando el panorama cambia. Porque vivir bien fuera de Estados Unidos no depende solo de convertir un cheque mensual a otra moneda, sino de qué tan estable es tu ingreso, cuánto margen de maniobra tienes, qué reservas conservas en dólares, cómo transfieres tu dinero, cómo manejas tus gastos fijos, y qué tan vulnerable te vuelves si el tipo de cambio se mueve en tu contra durante meses o años. Un retiro bien pensado no se construye apostándole a la suerte del mercado cambiario, sino preparándose para escenarios menos cómodos, sin que eso destruya tu plan de vida. Y ahí entra de inmediato el tema de la vivienda, que para muchos es la pieza más emocional de toda la decisión. La casa soñada en otro país puede convertirse en una bendición o en una carga, dependiendo de cómo la escojas y de cuándo la compres. Muchísima gente llega emocionada, ve una propiedad bonita, se imagina viviendo allí y comete el error de comprar demasiado pronto. Después descubre que el barrio no era tan práctico, que el acceso a supermercados o clínicas era incómodo, que el tráfico era peor de lo que parecía, que la seguridad no era la ideal, que el mantenimiento salía caro, que la administración o comunidad era alta, o que el impuesto anual sobre la propiedad pesaba más de lo esperado. Por eso, muchas veces, rentar primero y comprar después no es una señal de indecisión, sino de inteligencia. Rentar al comienzo te da tiempo para vivir la realidad cotidiana del lugar, no solo su versión bonita. Te permite descubrir si el área realmente se adapta a la rutina que quieres tener, si es funcional para tus necesidades, si tiene el nivel de comodidad que valoras y si, sobre todo, puedes imaginarte allí no por 2 semanas, sino por muchos años. La vivienda correcta no siempre es la más grande, la más costosa ni la más impresionante en fotos. La correcta es la que se adapta a tu presupuesto, a tu edad, a tu energía, a tus necesidades reales y a la vida diaria que quieres construir. A veces eso significa vivir un poco alejado del centro de la ciudad, pero no tan lejos como para quedar aislado. Mucha gente se deja tentar por zonas remotas porque parecen más verdes, más espaciosas o más baratas, pero con el tiempo descubre que la distancia a servicios básicos, supermercados, farmacias, clínicas, aeropuertos o incluso actividades sociales, termina convirtiéndose en un costo oculto. Lo ideal muchas veces no es ni el corazón ruidoso de la ciudad ni el aislamiento total, sino un punto intermedio, una zona tranquila, cómoda, bien conectada, con acceso a servicios, segura y sostenible para la vida diaria. Porque comprar casa no es solo comprar metros cuadrados, es comprar conveniencia, funcionalidad, acceso y paz mental. También hay una verdad incómoda que muchas personas no quieren enfrentar cuando piensan en retirarse en otro país con ingresos provenientes de Estados Unidos, querer vivir en la zona más exclusiva, en el estrato más alto o en el nivel de vida más parecido al que conocieron y disfrutaron antes, solo porque no quieren renunciar a esa comodidad, no siempre es una decisión inteligente ni necesariamente sostenible a largo plazo. Esto no aplica solo para Colombia, aplica también para España y para prácticamente cualquier otro país, incluso más aún cuando te mudas a un lugar con otra cultura, otra mentalidad, otro sistema de servicios, otra forma de hacer las cosas, y hasta otro idioma distinto a tu lengua materna.
Porque una cosa es llegar como visitante, enamorarte de una zona bonita, sentirte bien en un entorno elegante o en un barrio que te recuerda cierta estabilidad que ya conocías, y otra muy distinta es poder sostener esa elección durante años, con serenidad, sin tensión financiera y sin que el paso del tiempo te obligue a replantearlo todo. Sí, la comodidad importa muchísimo. Después de trabajar duro toda una vida, es completamente natural querer vivir bien, sentirse seguro, tener acceso a buenos servicios, una buena vivienda, orden, limpieza, tranquilidad, vecinos agradables, comercios cercanos y un entorno que te haga sentir que el esfuerzo de tantos años realmente valió la pena. Tú te lo mereces. No hay nada malo en eso. Pero cuando esa comodidad se convierte en una obligación económica rígida, especialmente en otro país, el tema deja de ser emocional y pasa a ser estratégico. Porque con el tiempo no solo cambian tus finanzas, también cambia el país, cambian los impuestos, cambian los costos de mantenimiento, cambian los precios de servicios, cambia el valor de la moneda, cambia la política, cambia la seguridad, cambia tu salud, cambia tu energía, cambia incluso tu capacidad de adaptarte. Y cuando vives en un país extranjero, especialmente si no hablas el idioma local con plena soltura, todo eso puede sentirse más pesado, más costoso y más limitante. A largo plazo, vivir por encima de un nivel realmente sostenible puede pasar factura de maneras que al principio no se notan. Tal vez puedes sostenerlo 1 año, 2 años o incluso más, pero la verdadera pregunta no es si puedes entrar a ese estilo de vida, sino si puedes quedarte allí con tranquilidad cuando el panorama se pone menos favorable. Y eso aplica tanto si te vas a una ciudad costosa de España, como si escoges una zona premium en Colombia, o si decides retirarte en cualquier otro país que te seduzca por su clima, su estética o su promesa de una mejor vida. A veces el error no está en querer vivir bien, sino en no medir el impacto acumulado de esa decisión, el costo anual de la vivienda, los impuestos locales, los gastos de comunidad o administración, el transporte, el acceso a salud privada o pública, la distancia real a servicios esenciales, la inflación, el tipo de cambio, las comisiones al mover dinero, y el desgaste emocional de vivir en una cultura que no necesariamente responde como la tuya. En países donde además no se habla tu idioma, esa carga puede ser todavía mayor, porque cualquier problema se vuelve más difícil de resolver, más cansón y más dependiente de terceros. Por eso, la decisión de vivir en el nivel más alto no debería tomarse solo desde el deseo, la nostalgia o la idea de que ya te acostumbraste a eso y no quieres bajar. Debería tomarse con mucha más conciencia, mirando el panorama actual, la proyección futura del país al que vas, tu verdadero margen financiero, tu tolerancia al error y tu capacidad de adaptación real. Porque a veces una vivienda un poco menos ambiciosa, en una zona bien pensada, práctica, segura, conectada y financieramente más sostenible, termina dándote una vida mucho mejor y más estable que una dirección prestigiosa que se ve bien por fuera, pero te aprieta por dentro. La meta no es castigarte ni renunciar a la calidad de vida, la meta es balancear tus emociones con la realidad para evitar sorpresas desagradables más adelante. Y si después de pensar todo esto, de sacar números, de mirar escenarios difíciles, de considerar el idioma, la cultura, la política, el sistema de salud, la seguridad y el impacto de largo plazo en tus finanzas, aún así decides que quieres vivir en ese nivel porque de verdad puedes sostenerlo, y porque estás completamente seguro de que vale la pena, entonces perfecto. Pero que sea una decisión tomada con los ojos abiertos, no una reacción emocional disfrazada de premio merecido. Porque sí, te mereces comodidad, paz y disfrutar lo que construiste, pero también te mereces una decisión madura, consciente y resistente al tiempo. Y si el destino termina mostrándote que estabas equivocado, lo ideal es que lo descubras desde una posición en la que todavía puedas corregir sin que eso te rompa la estabilidad, la tranquilidad o el proyecto de vida que tanto te costó construir. Otro factor que muchas personas subestiman es el impacto del impuesto a la propiedad y de todos los gastos fijos asociados a la vivienda. Cuando uno compra en otro país, no solo compra una casa, compra una cadena de obligaciones que van a repetirse año tras año. Predial, comunidad, administración, reparaciones, mantenimiento, seguros, seguridad privada si aplica, jardinería, transporte adicional si la zona no es céntrica, e incluso el simple hecho de que vivir lejos de todo puede aumentar el costo de cada diligencia. A veces la propiedad parece buena compra en el momento inicial, pero el costo acumulado de sostenerla durante 10 o 15 años cambia totalmente la ecuación. Y eso, por supuesto, debe influir en la decisión de rentar o comprar, y en la decisión de dónde comprar. La política del país al que te vas también importa más de lo que mucha gente quiere admitir. No porque haya que vivir con miedo ni dejarse dominar por noticias alarmistas, sino porque el clima político termina afectando confianza, inversión, seguridad, reglas, impuestos, moneda, acceso a servicios y hasta el ánimo general de la sociedad.
Retirarte en otro país no es solo escoger paisaje, clima o precio, es escoger también un contexto social y político que tendrá efectos reales sobre tu vida. No se trata de pensar que todo se va a derrumbar mañana, sino de entender que los países cambian, que las economías cambian, y que lo prudente no es mudarte esperando que todo siga siempre igual, sino construyendo un plan capaz de resistir cambios razonables sin obligarte a tomar decisiones desesperadas después. Y junto con la política está el tema de la seguridad, que tampoco se puede ignorar, especialmente en países donde el extranjero, el retornado o el jubilado con ingresos en dólares puede convertirse fácilmente en blanco si se comporta con exceso de confianza. Vivir bien y sentirse seguro no es lo mismo que bajar la guardia. La mejor protección muchas veces no es el lujo visible ni las apariencias, sino la prudencia. No exhibir relojes, joyas o efectivo, no hablar de dinero en público, no mostrar el celular innecesariamente, no confiar ciegamente en extraños en cajeros, aeropuertos o comercios, aprender las costumbres del lugar, entender qué zonas evitar y en qué momentos, y sobre todo no vivir con mentalidad de turista permanente. La seguridad cotidiana se construye más con hábitos inteligentes que con ilusiones de control. Luego está el tema práctico de mover el dinero desde Estados Unidos para la vida diaria. Mucha gente se concentra solo en la comisión visible, y no presta atención al tipo de cambio real ni a los pequeños costos repetidos que terminan comiéndose una cantidad importante al año. Un retiro internacional bien pensado exige ser muy estratégico con esto. No basta con escoger una plataforma porque la conoces o porque alguien te la recomendó. Hay que comparar cuánto dinero llega realmente al destino, cuánto te cobran por la conversión, cuánto pierdes en márgenes ocultos, y qué método de envío te conviene más según para qué lo usarás. No es lo mismo mover dinero para comprar una propiedad que para gastos mensuales, ni es lo mismo enviar dinero para vivir del día a día que usar una tarjeta para compras corrientes. Aquí la disciplina y la comparación constante pueden ahorrarte muchísimo dinero con el tiempo. Y hablando de tarjetas, también es clave separar la herramienta que usarás para comprar de la que usarás para sacar efectivo. Mucha gente termina pagando de más por no entender esa diferencia. Si vas a vivir fuera, necesitas pensar muy bien qué tarjeta de crédito te conviene para compras internacionales sin cargos extra, cuál te da mejor protección, cuál no cobra comisión por uso internacional, y cuál débito te sirve para retiros de cajero con el menor costo posible. Hay opciones muy valoradas precisamente por devolver recargos de cajeros internacionales, y por ofrecer una experiencia más limpia para quien viaja o vive fuera de Estados Unidos. Pero incluso allí hay que tener sentido común, ninguna tarjeta milagrosa te salva de una mala decisión si aceptas conversiones desfavorables, si usas el cajero equivocado, si no entiendes cómo se procesan las transacciones, o si crees que todo el sistema está diseñado para ayudarte. No. Tú eres quien tiene que protegerse, comparar, aprender y escoger bien. También está el tema de mantener estructura financiera en Estados Unidos. Hay personas que quieren seguir usando cuentas, tarjetas y servicios bancarios estadounidenses mientras viven en el extranjero, y eso puede ser muy útil. Pero hacerlo bien requiere orden y transparencia. Si una cuenta exige una dirección residencial permanente en Estados Unidos, eso no es un detalle sin importancia. Tener apoyo de un familiar o de un amigo autorizado puede ayudar en la parte práctica, pero más allá de eso, lo realmente importante es no improvisar tu estructura financiera a lo loco, ni crear dependencias frágiles que después te compliquen la vida. Un retiro internacional ordenado no solo depende de dónde vives, sino también de qué tan bien mantienes tu base financiera, documental y operativa en Estados Unidos. Y si además piensas llevarte tus mascotas, ahí entra otro nivel de realidad que a veces la gente subestima muchísimo. No es solo comprar un boleto y ya. Llevarte animales al extranjero requiere planificación, requisitos sanitarios, tiempos, certificados, vacunas, transporte adecuado, coordinación y costos que pueden subir bastante dependiendo del país, de la aerolínea, del tamaño del animal y del nivel de acompañamiento que necesites. Para muchas personas, sus mascotas no son negociables, son familia, y eso es totalmente entendible. Pero precisamente por eso, este tema debe entrar en el plan desde temprano. No se puede dejar para el final como si fuera un detalle menor. Si vas a mudarte de verdad y quieres hacerlo bien, también tienes que pensar seriamente cómo harás esa transición para ellos, cuánto costará, qué empresa te inspirará confianza, qué requisitos pide el país al que vas, y si estás dispuesto a asumir todo eso sin improvisar. Otro punto importantísimo es tu estatus migratorio, y cómo eso puede afectar tu vida financiera y tus beneficios. No es lo mismo vivir fuera de Estados Unidos siendo ciudadano estadounidense que siendo solo residente legal permanente. Mucha gente cree que una vez comienza a recibir beneficios o pensión, el tema ya quedó resuelto, pero no siempre es así. Dependiendo de tu estatus,
del país al que te mudes y del tipo de ingreso que recibas, pueden cambiar tus obligaciones, tus riesgos y hasta tu tranquilidad frente a ciertos pagos. Por eso, antes de mudarte, conviene tener clarísimo qué sí se mantiene, qué no, qué requisitos existen y qué implicaciones podría tener vivir fuera durante largos periodos. Aquí no caben suposiciones cómodas. Lo que no verifiques con tiempo puede convertirse en una fuente enorme de estrés después. Y hay otro tema que muchas veces se deja para el final, cuando en realidad debería estar entre las primeras cosas que uno analiza con total honestidad: la salud. Porque si ya eres un adulto mayor retirado, con 65 años o más, mudarte a otro país no es solamente una decisión de estilo de vida, de clima o de costo de vida, también es una decisión sobre cómo vas a protegerte médicamente durante una etapa de la vida en la que, por simple realidad biológica, la probabilidad de necesitar atención, seguimiento, especialistas, exámenes o tratamientos aumenta. En muchos lugares, conseguir un seguro médico privado a esa edad puede ser más difícil, más costoso, o venir con restricciones importantes. Puede haber límites de admisión por edad, cuestionarios médicos, periodos de carencia, exclusiones por condiciones preexistentes, primas elevadas o coberturas que no son tan completas como imaginabas. Y aun si logras encontrar un plan que te acepte, la verdadera pregunta no es solo si te dejan entrar, sino si podrás sostener ese costo durante años sin desbalancear tus finanzas. Porque una cosa es decir que estás dispuesto a pagar lo que cueste, y otra muy distinta es convivir a largo plazo con primas altas, copagos, servicios fuera de red, medicamentos costosos, ajustes anuales de precio y el desgaste emocional de depender de un sistema médico que no siempre funciona como el que conocías. Además, cuando uno vive fuera, especialmente en un país donde no domina del todo el idioma o no entiende completamente la burocracia, cualquier tema de salud puede sentirse más agotador, más lento y más incierto. Por eso, el seguro de salud no puede tratarse como un gasto secundario ni como un tema que se resolverá sobre la marcha. Tiene que entrar desde el principio en el cálculo real de sostenibilidad, junto con vivienda, impuestos, tipo de cambio, seguridad, transporte y calidad de vida. La comodidad importa, sí, pero de poco sirve vivir en una zona espectacular si más adelante descubres que el costo médico privado, sumado a todo lo demás, empezó a comerse silenciosamente tu estabilidad. La verdadera paz no viene solo de poder mudarte, sino de saber que también podrás cuidarte dignamente en el tiempo, sin que una enfermedad o un cambio de salud te obliguen a desarmar todo el plan. Entonces, cuando uno junta todas estas piezas, la pregunta real ya no es simplemente si te alcanza para vivir fuera de Estados Unidos. La pregunta real es si puedes construir una vida estable, cómoda, segura, flexible y sostenible en otro país sin depender de que todo salga perfecto. Y esa es una pregunta mucho más seria, pero también mucho más útil. Porque sí, es totalmente posible que retirarte en Colombia, en España o en otro país te dé una mejor calidad de vida. Es totalmente posible que tu dinero rinda más, que vivas con más tranquilidad, que tengas una vivienda mejor, que disfrutes más tu tiempo y que sientas que estás aprovechando mejor tus años de retiro. Pero eso no pasa por casualidad. Pasa cuando la decisión se toma con estrategia y no con fantasía. Cuando entiendes que el dólar puede ayudar, pero no debe ser tu única muleta. Cuando entiendes que la casa ideal no es la más lujosa, sino la más sostenible. Cuando entiendes que rentar primero puede evitarte comprar mal. Cuando comprendes que el predial y los gastos fijos sí importan. Cuando eliges una ubicación por funcionalidad y no solo por emoción. Cuando ves la seguridad como un hábito y no como una garantía. Cuando transfieres tu dinero con inteligencia. Cuando escoges bien tus tarjetas. Cuando respetas el peso de la salud en la edad de retiro. Cuando no subestimas el efecto del idioma, la cultura o la política. Y cuando eres lo suficientemente maduro para admitir que mereces vivir bien, sí, pero también mereces un plan que no se rompa a primera dificultad. El retiro exitoso en otro país no empieza cuando compras el boleto de avión, ni cuando encuentras una casa bonita, ni cuando haces las primeras cuentas emocionado. Empieza cuando dejas de pensar como turista y comienzas a pensar como alguien que quiere vivir bien, con orden, por muchos años. Empieza cuando aceptas que no todo premio merecido tiene que verse como lujo, y que a veces la mayor inteligencia no está en vivir en el lugar más prestigioso, sino en escoger la vida más estable. Empieza cuando balanceas el corazón con los números, la ilusión con la prudencia y el deseo con la realidad. Porque al final, más que retirarte en otro país, lo que de verdad estás tratando de construir es una etapa de vida que te dé paz. Y la paz no la da una dirección elegante ni una tasa de cambio favorable, la da una decisión bien pensada, financieramente sostenible, emocionalmente madura y lo bastante fuerte como para seguir funcionando incluso cuando el destino te demuestre que no todo iba a salir exactamente como lo imaginabas.